Ya está aquí en el plató con nosotros, él es Rafael Navas y es el secretario general de Asaja. Rafael, gracias por acompañarnos, bienvenido a Terraza de Verano. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y vamos a tratar un tema muy interesante que está en boga, que es el de los temporeros, porque claro, es una parte de la sociedad que se ha visto muy afectada por el COVID-19 y por supuesto desde Asaja es una parte de la población de la que os preocupáis de manera muy especial. Sí, efectivamente, el campo tiene dos partes, que son por un lado está el empresario agrario y por otro lado los trabajadores agrarios, que ambos van de la mano para conseguir que esa producción agrícola y ganadera pues se pueda recoger y llegar al buen fin, que es la alimentación de todos los ciudadanos, y por tanto pues son piezas que van de la mano, van unidas y hay que trabajar con sensibilidad por ambas partes para conseguir ese objetivo de que el campo funcione y por tanto se repercuta en beneficio del conjunto de la sociedad. Y más ahora que empiezan las principales campañas de la provincia de Córdoba, que son el olivar y los cítricos, y por tanto hay que trabajar ahora en esta situación de dificultad con el COVID de la mano, de forma conjunta y tomando todas las precauciones oportunas. ¿Cuáles son las medidas que se están llevando a cabo y que desde Asaja hace unos días leíamos también una nota de prensa que se aplaudían, ¿no?, todas estas iniciativas que se desarrollan? Sí, el campo lleva ya mucho tiempo, desde el principio de la pandemia, lleva trabajando en esta situación, porque al ser un servicio esencial, que empezó en el mes de marzo y pilló el coletazo de la campaña de cítricos del año pasado, sí, pues lleva una amplia experiencia en cómo trabajar tomando medidas. Luego tuvimos la campaña del ajo durante el verano y afortunadamente en nuestra provincia pues no ha habido ningún problema gracias al esfuerzo que ha habido tanto por parte de los empresarios como de los trabajadores. Y las medidas pues son amplias, pues son las de sentido común: mantener la distancia, llevar las mascarillas, usar geles de protección, tener cuadrillas estancas para que no haya traspaso entre uno y otro, los vehículos usarlos conforme marca la normativa, etcétera, etcétera. Todo ello con el fin y el objetivo de que nadie se ponga enfermo y de poder mantener la actividad agrícola, que repito, es esencial porque es la que produce alimentos, que muchas veces se nos olvida que hablamos de otros muchos servicios para la sociedad, pero la primera necesidad que tenemos las personas es comer, y la comida viene del campo, y en el campo trabajan los agricultores y los temporeros, y sin ellos pues sería imposible que esto se desarrollara. ¿Cómo se prevén las próximas campañas? Pues la campaña que empieza ahora en los próximos días, la primera va a ser el verdeo, que es una parte del olivar. El olivar tiene dos partes. Por un lado está el verdeo, que es la aceituna que se usa para la aceituna de mesa, para comerla directamente, y otra es el aceite, que es la principal. También tenemos la de los cítricos, la zona de la Vega del Guadalquivir, centrada en Palma, Fuente Palmero, Nachuelo, que es la zona que hay, y son campañas que se presentan. Por un lado, la del olivar es una campaña con una producción media-alta, está centrada en todo lo que es la parte sur, fundamentalmente de la provincia de Córdoba. Somos la segunda provincia productora de aceite de España, después de Jaén, con una calidad muy notable, y es un sector netamente exportador, con lo cual permite que entre riqueza a nuestros pueblos. Y además de eso, de que es un sector exportador y por tanto entra riqueza de fuera y genera un añadido especial, es el principal sector económico de esa zona y por tanto su importancia es notable. Se presenta en el olivar una campaña, digo, media-alta, se va a necesitar bastante mano de obra, afortunadamente, para la zona. Tenemos el temor de que en algunas zonas concretas, sobre todo en la zona de la sierra, que tenemos un olivar de mayores costes, haya ciertos problemas de recolección de mano de obra, y por tanto hay que trabajar desde el primer momento con mucho cuidado, con mucha precaución, pero también sabiendo que es una época fundamental para mantener la actividad económica y por tanto el empleo y la riqueza en nuestros pueblos. Es importante saber que este sector, el agrario, también se ha visto muy afectado, porque como bien usted ha dicho, pensamos en otros sectores a la hora de pensar en personas afectadas por el COVID-19, sin embargo, el sector agrario es también importantísimo y se ha visto muy afectado por esta circunstancia. Sí, el sector agrario viene atravesando una crisis de rentabilidad muy importante. Si hacemos un poquito de memoria, hace 6 meses, en los meses de enero y febrero estaban los tractores en la calle, estábamos protestando por esa crisis de rentabilidad. Los precios del aceite están muy bajos y de casi todos los sectores han bajado muchísimo y hay muchas explotaciones con verdaderas dificultades. Tenemos un escenario de la reforma de la PAC que el planteamiento del Ministerio es profundamente equivocado para Andalucía. Estamos muy preocupados con las declaraciones en los últimos días del Ministro de Agricultura, en los cuales está hablando de que no hay que hablar de territorio, sino de agricultor en toda España, y eso significa, en lenguaje claro, que le va a pegar un recorte espectacular a los fondos que llegan a Andalucía. Por lo tanto estamos preocupados, y si tenemos una crisis de precio, una expectativa de la PAC de dudoso resolución para Andalucía por la posición que están tomando, y más con el recorte que ya ha habido en los fondos de Bruselas de un 10%, pues la verdad es que lo vemos con preocupación. Y de ahí esa cadena de protestas que eran unánimes de todo el sector durante los meses de enero y febrero. Cuando saltó la pandemia,
Este sector, como además de esencial, es solidario, dimos un paso adelante y los tractores pasaron de estar protestando a estar fumigando en beneficio del conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, durante la pandemia, los agricultores que lo que han hecho, garantizar alimentos al conjunto de la población, que es la primera necesidad, y en segundo lugar, trabajar de forma solidaria para que los pueblos se desinfectaran contra el coronavirus. Pero además ha habido una tercera fase, que es que también se ha trabajado de forma muy activa con los bancos de alimentos y dando alimento a aquella gente que más lo necesitaba. Prueba de ello es que mandamos, por ejemplo, un camión de naranjas desde Asaja y con colaboración con Palma Naranja a IFEMA, a Madrid. Todo ello es lo que pedimos ahora, que toda esa labor que hace la agricultura se reconozca y se ponga en valor, porque no quiero ni pensar qué hubiera pasado si durante este periodo de tiempo hubiéramos visto los supermercados desabastecidos y con una dependencia de alimentos de terceros países. Entonces tenemos la oportunidad ahora de trabajar con profundidad y reconociendo ese papel que hacen los agricultores y ganaderos, que es ponernos 3 veces al día un plato de comida en la mesa y garantizar que estén los lineales llenos. Y muchas veces se nos olvida y estamos pensando en qué reloj me compro, muchas veces en temas medioambientales malentendidos, cuando la labor medioambiental la hacen los agricultores y ganaderos, manteniendo el paisaje, manteniendo las dehesas o luchando contra el cambio climático, porque es un sector sumidero de CO2, y todo ese papel hay que reconocerlo, y la mejor forma de reconocerlo es que sean rentables las explotaciones, porque si no lo son, llegará un momento que se abandonen. Si se abandonan, no podremos producir alimentos dentro de la Unión Europea, en este caso de España, y tendremos una dependencia de terceros países que usan productos prohibidos de la Unión Europea, usan mano de obra en condiciones que aquí no se tienen ni mucho menos, afortunadamente, y todo ello hay que trabajarlo para evitar que sea eso. A algunos se lo ha olvidado muy rápido, se lo ha olvidado rápidamente este tema, y lo que pedimos es memoria para ello y reconocer una cosa ya desde el punto de vista egoísta. Yo como ciudadano quiero que mis agricultores tengan una rentabilidad suficiente para garantizarme en época de crisis un plato de alimentos en la mesa con la garantía tanto sanitaria como de cantidad suficiente para que yo pueda alimentarme con todas las garantías. Por supuesto. Queda mucho trabajo por delante todavía y queda un trabajo, pues claro, con las condiciones que ahora mismo tenemos, Rafael, que son un poquito más complicadas, ya de por sí, que los agricultores siempre alguna complicación encuentran, pero bueno, en este momento es que estamos hablando de una situación completamente anómala y atípica. Sí, el agricultor es una persona, como decía antes, que ya hemos tenido la experiencia en las campañas del año pasado de los cítricos y del ajo y sabe trabajar ante las adversidades. La primera adversidad es tener un negocio a cielo abierto, en el cual hoy llueve, mañana no llueve, puedo recoger, no puedo recoger, tengo periodos de sequía, época de inundación, un negocio a cielo abierto que nunca se puede planificar ni se tiene la certeza de como una fábrica esto va a salir bien sí o sí. Hay muchos factores externos que están ahí. Tenemos el factor de precios también y por tanto los agricultores están acostumbrados a trabajar frente a la adversidad y en esa adversidad han trabajado y tomado las medidas oportunas para ello. Se están tomando de todas formas de las administraciones muchas medidas con desconocimiento de la realidad del sector, que están suponiendo incrementos de costes que son excesivos, y creemos que se podría haber hecho lo mismo con menos costes para los agricultores, pero a pesar de ello el sector agrario los va a cumplir a rajatabla. De hecho la estaba cumpliendo antes de que salga la normativa y todo ello se va a trabajar con ahínco, con lealtad, con solidaridad, con prudencia para que las campañas se terminen de recoger de la mejor forma posible, en el tiempo adecuado, con la calidad oportuna y permitiendo esa entrada de divisas y de ingresos para todos los pueblos, que sin ello pues sería un verdadero drama para la economía de la provincia de Córdoba. Repito, el sector del aceite, por ejemplo, es el primer sector exportador de la provincia de Córdoba, el principal generador de divisas que entra en la provincia de Córdoba, quitando puntualmente el tema del cobre con las fábricas que tenemos aquí por el volumen que mueven. Pero la zona rural es el principal sector que hay, es la principal industria que tenemos, con las almazaras tanto privadas como cooperativas, es el primer generador de empleo y eso es una lluvia fina que va llegando a todos los pueblos y consigue mantener que el de la peluquería viva, que el del taller viva, que el del restaurante viva, y sin eso pues sería muy difícil de entender. Por tanto, hay que reconocer ese papel de los agricultores y los ganaderos. Sin duda alguna. Rafael, llegamos así a la 1:30, yo seguiría charlando con usted un buen rato porque creo que es un tema muy interesante y creo que nos dejamos bastantes cosas en el tintero, pero le invito a que nos vuelva a acompañar en breve para seguir hablando del mundo agrícola, del mundo agrario y para que todos estemos bien informados de todo lo que ocurre, ¿de acuerdo? Encantado de estar aquí, siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros.